Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, alumnos? Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro ciclo de esta materia tan importante, que son herramientas para el estudio de la Biblia. Un taller ha sido muy conciso, muy amplio, profundo, pero breve. Pero pues va a ser, y yo considero, de gran utilidad para todos ustedes. Bueno, hoy vamos a terminar ya. Esta es la clase número 8 de nuestra serie, en donde vamos a analizar eh, una parte final, que son los documentos de consulta histórica. ¿eh? Como se acordarán ustedes, estuvimos consultando algunos libros de estudio, herramientas de estudio que son muy útiles: léxicos, diccionarios, concordancias, manuales, etcétera, anotaciones y cosas que se utilizan en las Biblias, que nos facilitan mucho el estudio de la palabra. Y hoy vamos a considerar a qué podemos recurrir como fuente informativa para que se vuelva formativa, confiable, fidedigna, comprobable, y que ustedes puedan adquirir un cabal conocimiento íntegro de lo que es la palabra de Dios, su desarrollo en cuanto a los procesos que siguió a lo largo de los siglos hasta llegar a lo que es hoy, ¿sí? Entonces estaremos analizando y estudiando qué fuentes podemos consultar nosotros, qué consultas podemos hacer de documentos históricos que nos puedan ayudar para el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Bueno, pues sí, efectivamente vamos a ver algunos puntos interesantes. Les recuerdo que mencionamos en las clases anteriores de cómo fue el desarrollo de la selección con gente experta para poder determinar si los libros eran auténticos o no. O sea, de que fueran fuentes históricas simples, sí. Crónicas históricas, indudablemente, de personajes que existieron, que está comprobado por los historiadores o los arqueólogos, de personas y lugares que existieron, pero lo que se buscaba era que los escritos todos estuvieran inspirados por el Espíritu Santo, que hubiesen sido mencionados por el Señor Jesucristo, que los mismos apóstoles los hicieran mención a ellos, y si no fue así, entonces no se consideraban válidos. Esto le dio depuración, le dio pureza, certeza a todos estos escritos. Entonces tenemos que entender bien que todo esto nos va a llevar al entendimiento pleno para diferenciar y separar esto si se apega al contexto fidedigno, real e histórico, confiable, espiritualmente sano, doctrinalmente sano, como para poderle dar curso al estudio, al análisis y estructurar ustedes mismos lo que ustedes, el Señor les ponga a hacer, sea maestros de la palabra, predicadores, evangelistas, pastores, maestros de niños, etcétera, etcétera. Entonces esto nos va a dar a nosotros también la gran certeza y bendición de que todo lo que nosotros estemos considerando en esta última clase nos va a servir bastante. Hablemos de los libros deuterocanónicos para que ustedes no queden con la duda de qué se tratan estos libros y que ustedes determinen la diferencia que hay entre los diversos estudiosos antiguos para determinar su inspiración, ¿sí? Bueno, de los libros deuterocanónicos, que la palabra deuteros, dos, canónicos, el canon o la colección de libros o escritos, son libros y pasajes del Tanaj considerados canónicos por la Iglesia Católica Romana y otras iglesias a lo largo del tiempo. Así ha sido el estudio de estos libros, pero que no están presentes en la Biblia hebrea moderna. Bien, no están. Y no es cosa de que alguien de nosotros, de cualquier maestro de la palabra, o quiera suprimirlos, y aunque estén, no. Todo esto requirió de un estudio minucioso de especialistas a lo largo de
muchos años, como para que hayan tomado la decisión histórica de quitarlos, de no incluirlos. O sea, no es una decisión local de alguna organización o una agrupación religiosa X, sino que fue algo totalmente independiente y muy respetable. El término los distingue de los libros del primer canon, los libros apócrifos, parabíblicos y pseudoepígrafos o espúreos. Estos libros que apócrifos quiere decir que son falsos, que no son originales, no son auténticos, parabíblicos porque están paralelamente dentro de la verdad revelada en la escritura y que aparentemente concuerdan, pero no, porque hay cosas que no son ni comprobables ni auténticas y que pueden distorsionar las conclusiones y la integración de una consideración estrictamente cierta de la palabra. Y espurios porque son plenas falsificaciones, totalmente inconvenientes para el aprendizaje de la palabra, ¿no? Bueno, de los libros apócrifos, yo les recuerdo cuáles son estos libros, pasajes inclusive algunos que son considerados así. Por ejemplo, Tobías, Judith, Sabiduría, la Siracida o eclesiástico, Baruch, la carta de Jeremías, algunas adiciones que se hicieron a Jeremías en la Septuaginta. Ustedes se acuerdan que comentamos algo de esto. El primer y segundo libro de los Macabeos, Esther, de capítulo 10, versículo 4 al 16, versículo 24. Capítulo 16, versículo 24. En la Vulgata, que está ahí la encontramos. La oración de Azarías y la canción de los tres hijos santos, Daniel 3, 24 al 90. El libro de Susana, que está en Daniel 3 en la Vulgata, y prólogo de la Septuaginta también. Y finalmente Bel y el dragón, que está en Daniel 14 en la Vulgata y en el epílogo de la Septuaginta. Todos estos escritos son considerados así, apócrifos, sin ninguna validez ni utilidad, más que tal vez histórica, anecdótica, inspirada con una idea romántica, tal vez heroica, de un paladín, etcétera, que no tiene mayor utilidad para lo que nos compete a nosotros del aprendizaje de la palabra inspirada por Dios. Bueno, los libros y pasajes apócrifos y pseudoepígrafos, que también hay una enorme lista, son libros y pasajes no canónicos que aparecen en la Septuaginta, como los otros también, y otras versiones de la Biblia. El término apócrifo quiere decir oculto, o sea, ya nos hace pensar un poco, ¿no?, en la veracidad de estos libros. Eran llamados libros ocultos por la costumbre de colocarlos en un apartado distinto que en general no se consulta, o sea, por eso es oculto. No, dice, esto me quita el tiempo, está acá, pero es como tener un libro que compraste, te arrepentiste y lo dejas en la biblioteca y no lo consultas. No, ese libro no valió la pena, no me aportó nada, hice un gasto y no lo voy a consultar nunca, ¿no? Bueno, es algo parecido así. Y estos libros que también forman parte y tienen pasajes apócrifos, es larga, más larga que la de los libros deuterocanónicos, los anteriores que mencioné. Incluyen los siguientes: la oración de Manasés, la oración de Salomón, la primera de Enoc, Macabeos etíopes, tercer y cuarto libro de los Macabeos, tercer y cuarto de Esdras, Salmo 151. En cuanto a los jubileos, Salmos de Salomón y la cuarta de Baruch. Todos estos no son considerados que deban incluirse dentro del estudio de la palabra. Después están los pseudoepígrafos o espúreos, que son libros escritos en un estilo bíblico, adjudicados a un determinado autor que no los escribió. O sea, él realmente no los escribió. Fue una usurpación, fue una suplantación o algo pasó históricamente. No se sabe bien qué sucedió, pero así está.
También se le llama así a los libros apócrifos que no aparecen en ninguna edición de la Biblia, por no haber sido considerados inspirados en ningún canon, ¿sí? O sea, ya eso nos da una evidencia de que no son confiables. ¿Cuáles son algunos que inclusive ustedes tal vez por ahí, por curiosidad, alguna vez se hayan topado como un gran descubrimiento y que realmente no conviene que ustedes vuelvan a consultarlo? Pueden hacerlo, tienen la libertad. No se trata aquí de manejar una situación que se les haga como una prohibición o un determinado control. No se trata de eso, sino que ustedes realmente sepan que sí es lo que conviene para que ustedes estudien y que sí puede llevarlos a un conocimiento correcto de la palabra. Bueno, muy bien, entremos un poco en detalle y veamos cuáles son estos libros pseudoepígrafos o espurios. Es larga la lista, sí, pero se las menciono. Está el Apocalipsis de Abraham, la carta de Aristeas, Isaías, José y Asenat, vida de los profetas, Janes y Jambres en Babilonia, la historia de los recabitas, la historia de José, la oración de José, la visión de Esdras, evangelio de los ebionitas, el evangelio de Mani, ¿sí? El evangelio de Bardesanes, autores que no sabemos ni qué, Apocalipsis de Moisés, martirio y ascensión de Moisés, la vida de Adán y Eva, la escalera de Jacob, la historia de la cautividad, Eldad y Medad, las odas de Salomón, la oración de Jacob, la Didache, evangelio de Marción, evangelio de Apeles y el evangelio de Basílides. Bueno, estos son que se consideran así. Pero entonces, si ustedes se llegan a topar en alguna ocasión, sobre todo en internet, que seguro los encuentran, no pierdan tiempo, ¿sí? Porque les va a meter un poco de ideas cerradas, desatinadas, y lo peor es que les puede causar una distorsión en su sano crecimiento, ya que ustedes pues son estudiantes de la palabra de Dios, ¿no? Entonces tengan cuidado con esto. Como les mencioné en la clase anterior, investiguen, lean, vean, entérense de las cosas para que ustedes puedan formarse un juicio crítico sano. Ahora, hay libros citados en la Biblia que también en el Tanaj y en el Nuevo Testamento se mencionan libros y fuentes que no están incluidos en la Biblia, que también debe haberse con precaución, que aunque estén citados y los logran detectar, no necesariamente deba tenerse toda la atención necesaria. Si están mencionadas, es como si yo hablo acerca de las ruinas de Egipto, ¿no? O sea, Egipto existió, las ruinas están, pueden ir y verificar arqueológicamente, inclusive en persona, pueden ir a las ruinas, a las pirámides, pero no por eso constituye una verdad en función a lo que es la palabra de Dios, ¿no? Es como tratar de decir, no, sí, Faraón fue un rey poderoso, una figura política que hay que admirar y todo, y no fue así, fue una herramienta usada por Dios para cumplir un objetivo específico con el pueblo de Israel. Entonces son cosas que se mencionan, pero que no necesariamente estén directamente y necesariamente relacionadas puntualmente, ¿no? O sea, de una gran importancia. Se mencionan porque eso nada más le da infraestructura a lo que es la riqueza de la palabra. ¿Como cuáles son? Por ejemplo, está Jacer, en las guerras del Señor, Videntes, Crónicas de los Reyes de Israel, Crónicas de los Reyes de Judá. Atención, no es el primer libro de las Crónicas, ni el primer libro de los Reyes. Esto es otra cosa. Así se dan cuenta ustedes cómo hay una cierta e indirecta relación, ¿no? Anales de Ido Vidente, las leyes del reino, los hechos de Salomón, Anales del rey David, Moisés, Natán profeta, Corintios, así, sin primera carta, segunda carta, simplemente Corintios. Gad Videntes,
Laodicenses, la visión, los dichos de los laodicenses sería. Las crónicas del rey Asuero, Enoc, Thais, Oráculis, Fenómena, la Asunción de Thais y la epístola previa a la primera de Laodicenses también. O sea, ni tan siquiera alguna me ha llamado jamás el interés de investigarlo, porque es como tratar de encontrarle el ángulo de 90 grados a un cuadro, ¿no? O sea, ahí está, y ya, bueno, lo viste y está. O sea, no puedes negar que está, y hay una referencia por ahí, una palabrita, una pista, una huella, pero no vale la pena meterse más, ¿eh? O sea, se los digo como una advertencia sana de que ustedes se mantengan dentro de una línea sana de estudio bíblico y no haya una desviación para meterse en cosas que no les van a traer cosas benéficas, pero es bueno saberlo, así como sabemos que existe las huestes de maldad y los príncipes el príncipe del aire y todo eso, y que se menciona por acá y por acá los nombres, basta con eso, pero no más allá. Entonces, ahora, si quieren hacerlo, tienen libertad, no hay ningún problema, pero tengan precaución. No dudamos de su capacidad de juicio y de integridad en cuanto a mantenerse intocables en la sana formación en sus estudios bíblicos. ¿Está bien? Bueno, ahora, hay escritos de consulta histórica, eso sí se los podemos recomendar con bastante fuerza, ¿no? O sea, hay libros de consulta histórica, que son libros que hablan del contexto bíblico, pero que, bueno, no nos basamos en ellos para creer, para entender la fidelidad y la certeza de la palabra, ¿no? La autenticidad de la palabra. Simplemente son libros que nos sirven para ubicarnos más, como también ya lo mencioné en algún otro momento. Estas obras de historiadores de la época, ¿sí?, quienes fueron testigos de los hechos, lo cual les da mucha confiabilidad, que fueron narrados por ellos mismos, o tuvieron a la vista y a la mano textos que hoy desaparecieron, pero que quedaron los escritos de ellos. Las más conocidas son las obras de Flavio Josefo, que hay varios ahí. Miren, yo inclusive los tengo por acá, aquí les voy a enseñar. Aquí están, estos son, y son bastante bueno que ustedes los pudiesen tener en su biblioteca, como les he recomendado que sí puedan tener. Aquí están, vean ustedes, son estos. Por ejemplo, este autor, Flavio Josefo, que fue un cronista que contrató el Imperio Romano para que relatara todas sus conquistas, todo lo que ellos hicieron. Y aquí los tenemos, miren, aquí está sí, Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, es el tomo 1, aquí está el tomo 2, Antigüedades de los Judíos, y el tomo 3, ¿sí? Que estos son libros históricos, libros que van, por ejemplo, acá el capítulo 11 del tomo 3 habla acerca de cómo Herodes, en el capítulo 11, demuele el templo viejo y edifica otro nuevo más grande que el anterior. Entonces, pues entonces en el templo del que edificó Herodes había otro más antiguo, sí, y él lo derriba. Y aquí viene narrado palabra por palabra todos los detalles de lo que hizo el rey Herodes en su tiempo, de cómo lo construyó, quiénes lo construyeron, las medidas, cómo quedó. Entonces, estos libros son muy buenos para incrementar nuestro conocimiento cultural histórico, que tiene mucho de utilidad para nuestro estudio bíblico. Hay otro que es otro, que es La Guerra de los Judíos, también del mismo autor, sí, aquí está. Las Guerras de los Judíos, es el tomo 1, y que aquí se narra de todo lo que vivieron el pueblo de Israel con sus guerras, y también igual con la veracidad de un testigo, de que lo vio, lo vivió y lo escribió. Y por aquí en uno de estos habla acerca del Señor Jesús. No, claro, no le, como judío y cronista del lado de los romanos, no le da un trato de Mesías,
sino pues habla ahí acerca de una persona que se decía tal, y que fue ejecutado y punto, ¿no? Nada más. Pero habla de la existencia real de Jesucristo. O sea, aquellos que dicen que no, que fue un personaje ficticio, que no existió, están perdidos, porque aquí hay una evidencia del tiempo en que esta persona lo vio, lo conoció y lo registró, ¿sí? Y eso ya tiene inclusive hasta una validez de tipo legal, ¿ok? Como testigo de esto que se dio en ese tiempo. Entonces aquí encontramos mucho de cómo todos los hechos de cómo se dio en los tiempos del Señor Jesucristo, inclusive después, ¿no? Cuando la opresión romana ya era muy fuerte, y cómo acabaron con el templo, cómo fue combatido, cómo lo derribaron, y ya el templo, la ciudad de Jerusalén, cómo fue conquistada y fue terminada por los conquistadores romanos. Entonces, eso nos da una ubicación, y más si ustedes tienen oportunidad de viajar e ir a esos lugares, con mayor es un deleite que lo que uno estudia y lo que uno aprende, después uno va y lo verifica, y no porque necesite uno en un espíritu de incredulidad, simplemente para satisfacción de nuestra alma, de que la palabra es veraz, y que si bien no necesitamos mayor comprobación más que la palabra del Señor, pero también nuestra alma necesita cultivarse, crecer, para poder enseñar y defender la causa de nuestra fe, ¿no? Que en eso consiste la apologética. La apologética es presentar argumentos contrarios a la fe para que cuando nosotros emitamos esos argumentos, la otra persona también termine dándonos a nosotros toda la razón y toda la certeza. Hay una cosa muy importante que se estudia en la palabra de Dios, que es la patrística, ¿sí? La patrística, que por el nombre ustedes se imaginarán que viene de patros, de padres, que son las obras de los padres de la iglesia, que son muy importantes, ya que dan cuenta de la doctrina, de la interpretación bíblica y escatología de los primeros siglos de la iglesia. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les mostré un libro de Tertuliano? Hay muchos, hay de Lactancio, de Clemente, que fueron todos los discípulos que siguieron después de los apóstoles, que ellos siguieron estudiando, predicando, pudiendo analizar a profundidad y teniendo revelación. Ya no la revelación tan necesaria como la tuvieron hasta Juan en el Apocalipsis, sino sobre lo ya revelado, ¿sí? Sobre lo ya escrito, sobre lo ya dicho. Todas estas obras de los padres de la iglesia son muy importantes porque dan cuenta de toda esta postura doctrinal que hoy nosotros practicamos. Algunas de estas obras, por su antigüedad, son tomadas en cuenta por algunos compiladores del Nuevo Testamento para validar pasajes que no se encuentran en manuscritos más antiguos. O sea, si no estaban los más antiguos y estos que fueron escritos en esa época lo mencionan, entonces sí se da por válido. Aunque no esté escrito en los libros, en las cartas, pero son gente pues que tuvo a sus maestros, a los mismísimos apóstoles, o a la primera generación después de los apóstoles, hasta segunda generación, con obras más antiguas o contemporáneas a los manuscritos más antiguos, ¿sí? Entonces eso le da una gran validez a estas obras patrísticas. Y tenemos el conocimiento bastante exacto de quiénes integran esta lista de padres de la iglesia. Está Ignacio de Antioquía en el 35 después de Cristo y al 108. El Papa Clemente I en el siglo I después de Cristo hasta el 101, o sea, muy reciente. Y aunque ya estaba en función el sistema católico romano, pero en esos tiempos todavía había una gran frescura en todo lo que se hablaba y se decía. Todavía no había mucha corrupción o mucha distorsión en lo que después sí vendría a resultar. Policarpo de Esmirna en el 69 al 155, Justino Mártir en el 100 al 165, Irineo de León también en el 120 al 202, todo es después de Cristo, Clemente de Alejandría en el 150 al 215, Tertuliano, que les mostré el libro,
en el 160 al 225, Orígenes, muy bueno, Orígenes, 185 al 254, Cipriano de Cartago en el 258, Atanasio en el 296 al 373, Basilio de Cesarea en el 330 al 379, Gregorio de Nacianceno en el 329 al 389, Gregorio de Niza también el 330 al 395, Jerónimo el 347 al 430, Agustín de Hipona también muy importante este autor en el 354 al 430, Vicente probablemente en el 450, Cirilo de Alejandría en el 444, Máximo el Confesor 580 al 662, Isaac de Nínive en el 700 y Juan de Damasco en el 749. Estos son algunos de los libros que de lista de padres de la iglesia que hicieron escritos, que se encontraron, están claramente referidos, pero que no nos dan más que la constancia de veracidad de los libros del canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, tienen ya algunos de ellos ya una cierta tendencia. Algunos ya se van por la línea más religiosa, un poco más mística. Por eso es que no necesariamente son para formar nuestra fe, nuestro conocimiento y convicción de fe. Simplemente son libros que escribieron cristianos, como hoy hay. Y los libros que hoy hay, que hay muchos de autores cristianos, dentro de 100 años tal vez sean considerados de la misma manera, ¿no? O sea, van a ser igual que como los consideramos a todas estas personas, dentro de 100 años se considere a los autores de libros de nuestra época, que no nos convierten, no nos llevan a la revelación del Señor, pero sí nos van haciendo concretos y firmes los conocimientos de la palabra. Entonces, esto es lo que podemos hablar de todo esto que es la consulta histórica. Y obviamente también hay libros de otro tipo. Hay libros muy buenos de las costumbres de los judíos, con muchas evidencias arqueológicas. Al que le guste la arqueología hay mucho de eso. Y también vuelvo a repetir que si tienen la oportunidad de ir a Jerusalén, allá van a acabar de dimensionar cada una de las cosas que están ahí en la Escritura. Subir al Monte Carmelo, donde predicó Isaías, ir a Nazaret, ir a Belén, ir a conocer los estanques de Siloé y de Betesda, al Monte de los Olivos, a la tumba de David, es decir, al lugar donde reposó Abraham en su viaje hasta llegar ahí al Monte Moriah. O sea, todo eso son cosas que nos ayudan muchísimo y que nos dan una dimensión exacta como para capacitarlos a ustedes de ser buenos maestros de la palabra y tener una formación sana y fuerte en el estudio de la palabra. Bueno, muy bien, mis queridísimos alumnos, ha sido un placer y un gusto haber estado con ustedes en estas 8 clases. Esta última de documentos de consulta histórica fue muy breve, pero puede hacerse muy extensa, pero bueno, así lo vamos a dejar, y para que todos ustedes tengan una formación correcta. Fue un placer estar con ustedes, mis queridos alumnos del Instituto Cristo para las Naciones de Coyoacán. Me da gusto, formo parte del staff de maestros, y es realmente un privilegio poder impartirles lo que el mismo Señor se ha encargado de enseñarnos. Qué bueno, busquen la página de Facebook, Cristo para las Naciones Coyoacán, y ahí por el rumbo de Tasqueña, y ahí ustedes pueden asistir presencialmente. Yo vivo en Argentina, pero desde acá, aprovechando la tecnología, nos estamos comunicando. Me dio un gusto estar con ustedes este curso y nos veremos al próximo. Lo que nos asignen, con mucho gusto ahí estaremos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios les ayude en su formación, y ha sido un gustazo
como decimos acá en Argentina, estar con ustedes. Bendiciones y por acá muy pronto nos veremos en otro curso. Adiós.